Al encuentro de Dios en la ciudad. Una invitación a que seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Allí donde Dios nos lleva, allí donde alguien espera, allí donde hay un hermano que la exclusión segrega, donde la muerte da vuelta y la vida se pelea, donde duerme una esperanza y la justicia espera. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a otro programa Al Encuentro de Dios en la ciudad. Les saluda el diácono Jorge Almodóvar Capielo desde la Diócesis de Ponce, de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce. Este programa que estamos tratando distintos temas de las situaciones que nos encontramos en la periferia, cuando salimos al encuentro de Dios en la ciudad, situaciones que nos encontramos en ese rol misionero y evangelizador en el cual estamos llamados todos nosotros a trabajar, a desarrollar, y por eso queremos tocarlos, porque son distintas situaciones y distintos escenarios en los cuales nos vamos a encontrar cuando realizamos esa labor misionera. Hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante, y es cuando estamos cerca, pero estamos distanciados. ¿A qué nos referimos? Hay una frase que yo he escuchado mucho, y es que el progreso muchas veces nos ha traído retroceso. En programas anteriores hemos visto cómo el lugar del diálogo, el lugar de la unidad familiar, por ejemplo, el lugar de los ambientes de trabajo y el rendimiento laboral ha pasado a ser atacado fuertemente por el internet, por la cibernética, por los teléfonos celulares que cada vez vienen con más aplicaciones y para lo menos que se utilizan es para hablar. Aquella época donde el teléfono era solamente para hacer una llamada pasó a la historia, y esas situaciones nos han traído problemas en la convivencia y vemos cada vez más cercanías que en realidad son distancias. Pueden estar muy bien unidos, pero distantes, porque cada cual está en su mundo, está en su ambiente. La soledad aún en las cercanías físicas, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y yo quiero comenzar primero diciendo que no creo que la tecnología sea mala. De hecho, ha sido de gran ayuda y de gran importancia en la vida, sobre todo en este siglo, ya que se ha avanzado a pasos agigantados. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, si no tuviéramos electricidad o si no tuviéramos autos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos aviones? Si no se hubiera encontrado la cura y tratamiento para tantas enfermedades. Sin embargo, también podríamos preguntarnos qué sería de nosotros sin el internet, que ha venido a ocupar el espacio que antes lo ocupaban las enciclopedias, por ejemplo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los motores de búsqueda para enterarnos al instante de informaciones que queremos saber? Así que, como dice el refrán, todo lo bueno en exceso siempre es malo y si se utiliza mal. Así que vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de algo bien sencillo. La primera tecnología que llegó, el televisor. Se ha llegado a decir que puede unir a una familia en torno a una buena película o programa de entretenimiento, pero seamos realistas. ¿A qué familia la televisión sirve para unirlos más? Que el televisor sea un medio de entretenimiento y para mantenerse informado de lo que está pasando en todo el mundo, eso está claro, pero de allí a que lleve a la unidad familiar como quiere hacernos ver a veces la publicidad, es muy diferente. Lo peor que puede hacer una familia es poner un televisor, por ejemplo, en el comedor, porque elimina toda posibilidad de diálogo. Y hoy día hay televisor en cada uno de los cuartos, en el comedor, en la sala. De hecho, el de la sala es el menos que se utiliza porque cada cual está encerrado en su mundo. Actualmente, el tiempo de convivencia familiar está siendo atacado
está siendo afectado por el mal uso de las tecnologías, de esas tecnologías de información, ya sea los celulares, los videojuegos, las computadoras, etcétera. La cercanía con la familia se ve reducida por esa tendencia actual de estar siempre conectados por medio de sus celulares o por la idea de mantenerse ocupados o mantener ocupados a los niños dándole aparatos electrónicos para que se distraigan. De hecho, hace unas semanas estuve en unos trámites y observé con gran asombro cómo varias madres entregaban a los hijos pequeños, automáticamente les daban algún aparato electrónico, ya fuera un juego electrónico o el celular, para que ellos se distrajeran y no molestaran. ¿Cuál es el mensaje tras ese gesto que transmiten las madres a los hijos? ¿Cuál es el mensaje que les estamos dando? Y es que muy aparte de favorecer al consumismo y los daños psicológicos que pueden causar los juegos violentos que vemos, se está aislando a los niños, cada uno como en una burbuja, por lo cual no se puede interrelacionar. Y uno se pregunta, ¿cómo serán estos niños cuando crezcan? No es de extrañarse que sean unos jóvenes súper tecnológicos, pero afectados en su capacidad de comunicarse con otros, porque siempre van a estar más cerca de su celular que de otra cosa. Cualquier parecido de la realidad con los adultos no es coincidencia, es una realidad. Estamos más cerca de nuestros celulares que de otra cosa. No es difícil encontrar, ya las empresas en el trabajo han tenido que poner entre sus normas a los empleados, no se puede utilizar el celular, porque hasta roba el tiempo del trabajo. Se podría objetar que también con estos aparatos pues existe la comunicación, pero debemos tener en cuenta que no estamos hablando de una comunicación natural, que la comunicación que se está perdiendo es la que se da cara a cara. Hay un estudio que estuve leyendo para este programa que dice que solo el 7% de la comunicación son las palabras, lo que se dice, lo que se puede transmitir en lenguaje escrito. El 38% de la comunicación se da, dice el estudio, mediante el tono, las inflexiones de la voz, y que el 55% restante son los gestos y las posturas que se tienen al hablar. Entonces, siendo esto así, uno se pregunta, ¿por qué al tener oportunidades para hablar cara a cara preferimos, por ejemplo, mirar el teléfono? ¿Será cuestión de moda o que nos estamos volviendo unos tecnoadictos? Que es otra frase que se ha acuñado en términos del trabajo con la conducta humana y los profesionales de salud mental. Ya hay adicción al internet, adicción a la tecnología. Existen personas incluso que se encuentran obsesionadas con el internet y no pueden controlar su uso y ponen en riesgo su trabajo, ponen en riesgo sus estudios, sus relaciones sociales. Hay que tener en cuenta que las adicciones causan una tendencia al aislamiento, falta de comunicación, agresividad, sin mencionar el bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento laboral. Entonces es cierto que este abuso está relacionado con algunas variables psicosociales como el ser vulnerables en la psicología, los factores estresantes, el poco apoyo familiar y social, pero no solamente factores como estos son los que llevan a la adicción. En muchos casos esto se da simplemente por el uso excesivo del medio. Es importante ver, por ejemplo, cómo se va adentrando a este mundo de la adicción, porque muchas personas se resisten a pensar que pueden ser adictos al internet o adictos a la tecnología o a los teléfonos celulares. Muchas personas podrían resistirse a eso pensando que es un medio de comunicación, es la tecnología que me facilita, pero no nos damos cuenta cómo eso nos va alejando de cosas esenciales en la familia. Por ejemplo, el que yo jamás me olvide de tener mi celular a la mano, pero me olvide, por ejemplo, de mi pareja o de mis hijos, de buscarlo, de darle una llamada o decirle, enviarle un mensaje diciéndole que te amo, que estoy pensando en ti, pues es preocupante. El hecho de que esté más cerca, esté en mi cama y esté más cerca de mi celular que de mi pareja que está a mi lado, pues eso también preocupa. El que me entere, como dije en un programa pasado, el que me entere de acontecimientos de la persona que vive a mi lado, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, que me entere de sus éxitos, sus logros, o dónde estuvo, de una situación, hasta accidentes que le hayan pasado, que me tenga que enterar por el internet viviendo conmigo, porque esa persona lo posteó en Facebook y yo así me enteré, pues es triste.
Hemos llegado al colmo de que estando dentro del mismo hogar, tenemos que enviarnos mensajes de texto para comunicarme con mi hijo que está en la otra habitación, porque ya no me puedo levantar de mi silla o de mi cama para hablar. Envío un mensaje de texto. Ya no me sonrío, envío emojis, las caritas con risas o con tristezas o con enojo, y ya hemos aprendido a interpretarlas. No estaré cayendo en una adicción, habituarme. Fíjate que la adicción nos tiende a aislar. No estaré aislándome de los míos, de mi pareja, de mis hijos. Cuando no puedo pasar ni un minuto fuera, cuando programo el teléfono para que me notifique cuando alguien entró y dejó un comentario en mi página de internet, o cuando me llegó un correo electrónico, cuando alguien quiso interactuar conmigo, o tengo un nuevo amigo. Resulta que tengo miles de amigos a través de las redes sociales, pero en la vida real estoy distanciado de todos. No estaré cayendo en la adicción, no estará la adicción a la tecnología o al internet minando mi vida familiar, mi convivencia familiar. No estaremos distanciándonos aunque estemos cerca físicamente. De eso se trata lo que estamos dialogando en el día de hoy. No hemos mencionado, por ejemplo, los mundos virtuales que hay en el internet. Esos espacios cibernéticos, los usuarios se crean un perfil como un avatar para poder interactuar entre ellos. Y hay que tomar en cuenta que muy aparte de las malas influencias que esto puede ocasionar, son altamente adictivos, porque la persona se escapa por un momento del mundo real para ir a un mundo en el cual uno puede crear una falsa identidad. Y esto es una especie de paralelo con esa película Avatar que vimos hace unos años, en el cual el protagonista ya no sentía que pertenecía a su mundo, sino al otro mundo, y cada vez quería pasar más tiempo en el otro mundo, que se desconectó totalmente del mundo real. Entonces pareciera que estamos en una época en la que las personas se preocupan más en el tener material, tener el nuevo televisor, tener el nuevo videojuego, tener el celular último modelo. ¿Usted sabe cuál es la estrategia de venta de las compañías de celulares? El teléfono último modelo. Ya ni siquiera hay contratos de teléfonos, ¿no? Ahora te amarran porque se conoce la adicción que hay a tener el teléfono último modelo. Entonces te envían la publicidad, 0 contratos, no te amarramos con un contrato, te amarramos con el pago mensual de ese teléfono que te financiamos, que te dimos a crédito, que vale 900, 1.500 dólares, pero que yo quiero tener el último modelo, y cuando voy a mitad del pago surgió otro modelo y quiero tener ese nuevo modelo, y así voy cambiando de teléfono en teléfono. Ya aquella época donde un teléfono tú lo tenías hasta que durara, pasó a la historia, no, la adicción de tener el teléfono nuevo. Entonces estamos en la época que nos preocupamos en tener el teléfono nuevo, el televisor nuevo, el videojuego nuevo, el teléfono que es cada vez más sofisticado, nuevas computadoras, ahora queremos tener un televisor que sea Wi-Fi. Y es que cada vez la tecnología cambia tanto, como también aumentan nuestras ansias de tener más, lo último, lo mejor. Vamos a hablar un poco más sobre esta realidad y cómo afecta a nuestra convivencia familiar, pero eso será lo próximo al encuentro de Dios en la ciudad. Ya regresamos al encuentro de Dios en la ciudad. Seamos acompañamiento y fermento mientras descubrimos a Dios en la cotidianidad.